Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. A continuación, escucharemos un poderoso mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Abre tu corazón y recibe el mensaje de Dios para tu vida. Génesis capítulo 41, versículo 37. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Versículo 37 del capítulo 41 del libro de Génesis, como título dice: José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Levanta la Biblia, diga conmigo: Señor Jesús, háblanos a través de tu palabra. Diga fuerte: Señor, ministra nuestra vida con tu Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar y bríndale bonitos aplausos para Cristo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Jesús. Bien bonito para el Señor. Alaba, alaba a Dios. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Gloria, gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, nosotros, aleluya. Querida iglesia de Cristo, acabamos de leer una historia bastante interesante. Esto sucedió hace mucho tiempo, más de 2000 años atrás, mucho más todavía, antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento del Señor. Y estamos hablando de uno de los descendientes de Abraham. Abraham, como usted sabe por la Biblia, era un hombre anciano que juntamente con su esposa, también ya anciana, tuvieron un hijo. Y a partir de ese hijo que le nació Isaac, y luego a Isaac le nació Jacob, y luego Jacob tuvo 12 hijos, pero de los 12 estamos hablando, bendito sea Cristo, de un hijo en especial en esta tarde. Ese hijo se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? José. Hermanos, la Biblia dice que Dios habla de 2 o 3 maneras, pero el hombre no entiende. Dios habla por medio de sueños, por medio de visiones nocturnas y principalmente por la bendita palabra del Señor. Y Dios empezó a mostrar lo que ya tenía organizado, planificado desde antes de la creación del mundo, antes del nacimiento de la vida de José. ¿Cuántos saben que Dios tiene preparado, organizado
todo, absolutamente todo en la vida de una persona antes incluso que nazca. ¿Quién sabe eso? Levante la mano, diga gloria a Dios. Cuando un bebé está por nacer, el papá y la mamá empiezan a preguntarse: ¿y ahora cómo se va a llamar aquel bebé? Le pondrán el nombre del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía. Entonces la familia empieza a organizarse, empieza a conversar qué nombre le pueden dar a aquel bebé, sea varón o sea mujer que está por venir. Así, de esa manera, Dios, antes que la persona nazca, antes que la persona venga a este mundo, ya Dios lo conoce. Usted, mi persona, los que estamos aquí, antes que usted y yo naciésemos, ya Dios nos conocía. ¿Cómo? Ya Dios nos conocía. Ya Dios sabe cuántos años vamos a vivir en esta tierra. Dios sabe si usted va a tener hijos, hijas, empresa, trabajo, a qué se va a dedicar, qué va a realizar en esta vida. Incluso Dios sabe de las decisiones que usted va a tomar. Dios te conoce. La Biblia nos enseña que Dios conoce tanto de nosotros que incluso sabe cuánto cabello nosotros tenemos. Dios conoce todo de nosotros, lo más profundo de nosotros. Dios nos conoce. Diga gloria a Dios. Así, de esa manera, Dios empezó a mostrar lo que tenía preparado, lo que tenía organizado para la vida de José. Y Dios le empezó a prometer. Dios le empezó a mostrar. Dice Números capítulo 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Diga a la persona que está a tu costado: lo que Dios promete, Dios lo cumple. Levanta la mano, diga así: lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios, en una comparación, no es como nosotros los seres humanos, no es como las personas. A veces nosotros podemos prometer algo basado en nuestra emoción, basado en el apuro, basado en el desenfreno o en una mala organización, y podemos tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, Dios no es así. Dios no toma decisiones apresuradas. Dios planifica. Dios lo tiene todo plenamente organizado. Así que un cierto día, José recibe una promesa de Dios. Y esa promesa fue en un momento de un sueño. Diga gloria a Jesús. Él no se imaginaba lo que iba a soñar esa noche. Él se fue a dormir. Él se fue a descansar. Y Dios colocó ese sueño en su vida. ¿Qué sueño? Uno de esos sueños fue que él soñó 11 estrellas, la misma cantidad de sus hermanos, al sol y también a la luna, que se inclinaban hacia él. Él empezaba a soñar estos misterios y Dios empezaba a prometer lo que Dios tenía para su vida. Y ahora José, muy contento, muy feliz, contaba para sus hermanos lo que Dios le empezaba a mostrar. Pero sus hermanos luego, lejos, muy lejos de alegrarse por lo que Dios le iba mostrando, empezaron a llenarse de envidia. Diga conmigo: envidia. José empezó a escuchar la envidia de sus hermanos. ¿Por qué? Porque José tenía estos sueños. Sus hermanos no tenían estos sueños. Sus hermanos no recibían esta promesa, pero José lo estaba recibiendo. Eran los sueños que Dios le estaba dando a José. Y hay algo importante: José creía en sus sueños. José creía en las promesas de Dios para su vida. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer en la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Una de las promesas es Salmos 23:1.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros dudamos, no vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. José no dudó. Él estaba seguro, él estaba convencido que lo que Dios le estaba mostrando, tarde que temprano, se iba a cumplir. Ahora, ¿a los cuántos años, bendito sea Cristo, a los cuántos años fue que José recibió estos sueños? Él recibió cuando tenía aproximadamente 17 años de edad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a los 30 años, ¿cuánto? A los 30 años, él ve el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a su vida. Usted lo puede comprobar. Génesis capítulo 41, versículo 46. Ahí está escrito y dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿A los cuántos años se cumplió? A los 30 años de edad. ¿Y a los cuántos años fue que Dios habló para su vida? A la edad de los 17 años. ¿Quién comprende? Diga gloria a Dios. ¿Quién entiende? Diga gloria a Cristo. Hermanos, fue pasando el tiempo para que se cumpla de esta manera lo que Dios empezaba a mostrar a José. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? En ese camino, en ese trayecto, para que se cumpla la promesa de Dios en la vida de José, José pasó por situaciones muy complicadas. Primero, él fue vendido por sus hermanos. Fue traicionado por sus hermanos. La Biblia enseña que sus hermanos planificaron venderlo a él en calidad de un esclavo. Un esclavo no tiene voz ni derecho. Él iba a estar sometido a la voluntad de quien le comprase por una cierta cantidad de dinero. Y fue así que sus hermanos vieron una compañía de marianitas, de personas que caminaban por ahí, y fueron donde ellos y lo vendieron. José fue vendido por sus hermanos. ¿Quién comprende? Diga gloria a Dios. Hay muchas personas que a veces pasan un momento difícil, un momento angustiante, y usted no debe desanimarse. Usted no debe desalentarse. Usted no debe desistir de seguir a Cristo. Usted debe seguir, debe perseverar. Yo le pregunto, a la edad de 17 años fue vendido José. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese dudado de lo que Dios le prometió? ¿Él tenía para dudar? Claro que tenía para dudar. José, al igual que todo ser humano, no conoce el futuro. No sabía lo que le esperaba más adelante. Él no sabía si esas personas que le compraron lo iban a matar, lo iban a martirizar, o de alguna manera hacerlo sufrir día y noche, noche y día. Él creyó en la promesa. La pregunta en esta tarde es: ¿estás creyendo en la promesa de Dios? Porque Dios a todos y a cada uno de nosotros, en su gracia, en su misericordia, no porque merezcamos, Dios nos ha prometido sus bendiciones, sus riquezas en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿estás creyendo? Hay personas que están enfermos, que tienen enfermedad y dicen: ¿será que Dios me sana o no? No, Dios ha prometido la sanidad. Jeremías 33:6 dice Dios: he aquí, yo le traeré sanidad y medicina. La pregunta es: ¿crees? ¿Crees que hay sanidad para tu vida? ¿Crees que hay sanidad, milagro para tu vida? Las promesas de Dios son hermosas y son grandes, pero son para aquellos que creen en Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pregunto en esta tarde: ¿quién quiere la promesa de Dios? Levante la mano, diga gloria a Dios. ¿Qué debemos tener para recibir la promesa, hermanos y hermanas? ¿Qué debemos tener?
fe. ¿Qué debemos tener? Fe. Levanta la mano, diga, debo tener fe. Usted y yo, si queremos ver la promesa de Dios, debemos tener fe en Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad de que Dios te va a bendecir. Usted ha visto en las campañas, las personas llegan con dolor, llegan con enfermedad, reciben la oración y Dios los sana. Hace poco hemos escuchado a la hermana ya le dolía el riñón, le dolía la columna. En el momento de la oración sintió el fuego de Dios y Dios la sanó. Esos milagros acontecen por el poder de Dios y por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Debemos tener fe. La Biblia dice, Jesucristo enseñó que la fe viene ¿por dónde? Por oír la palabra de Dios. Es decir, en esta hora, mientras escuchamos la palabra, mientras recibimos la bendita palabra del Señor, aquel bálsamo de Dios, empezamos a creer más en Dios y nuestra fe empieza a aumentar más en el Señor. Y si nuestra fe aumenta, vamos a recibir la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Diga gloria a Dios. ¿Quién quiere la promesa de Dios? Levanta la mano, diga gloria a Dios. Ahora, hay algo que usted y yo debemos saber. En ese camino hacia la promesa de Dios, todo es hermoso. La promesa de Dios, ahí está. Pero en ese camino, muchas de las veces existen momentos difíciles. Un ejemplo. Alguien podría decir aquí en esta tarde, hermano, estoy orando para que mi esposo venga a la iglesia. Estoy ayunando por su salvación. Estoy orando para que él congregue, para que él venga a Cristo, para que se acerque a Dios. Pero cada vez que le hablo de Dios, me dice que no. Cada vez que le toco el tema de Dios, me dice fanática, me dice loca, me dice esto, me dice aquello. Me corta la conversación. Hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor, dice la promesa de Dios. Cree. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Diga gloria a Dios. Pero para ver el cumplimiento de esa promesa, al igual que la vida de José, en ese camino, en esa transición hacia la bendición, hay momentos difíciles. Por eso decíamos un ejemplo, una persona puede decir, hermano, yo estoy orando por mi esposo para que venga, pero cada vez que le toco el tema de Dios, me corta la conversación, me insulta, me ofende, me lastima con sus palabras. Hermana, no se desanime. ¿Acaso José se desanimó? ¿Acaso José dudó de la promesa de Dios en su vida? Imagínense, él fue vendido por sus hermanos. ¿Cuál era la condición de José? Esclavo. Los esclavos enseñan la historia que ellos comían después que su amo comiese. Tenían que preparar la comida, calentar la comida, asearlos, bañar a su amo, secar a su amo, peinar a su amo, limpiar las uñas de su amo, servir a su amo. Cuando haya terminado, preguntarle si desea más o no. Luego lavar los utensilios. Luego de eso preguntarle si quiere o no quiere más alimento. Dios mío, era una condición terrible. Esa era la condición de José. Ahora imagínense, en esa situación José podría decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la promesa que el Señor me ha hecho? ¿Acaso vemos en la Biblia eso? Tal vez un día lloró, tal vez 2 días, tal vez 3 días, tal vez semanas lloraba, pero él estaba abrazado, estaba sostenido, estaba agarrado de la promesa de Dios. Él estaba creyendo en lo que Dios le había prometido. Diga gloria a Dios. Quizás alguien dice, hermano, yo quiero tener un negocio, quiero tener una empresa, quiero surgir, quiero prosperar. Y usted ya le contó la historia, el plan que Dios ha puesto en tu corazón, el sentir que Dios ha puesto en tu vida para tener un negocio, una empresa, un emprendimiento. Quizás ya contaste en la casa, en la familia y se han burlado, no han creído y te han dicho, pero ¿cómo lo vas a hacer?
¿De dónde vas a coger el capital y esto y aquello? Usted crea en la promesa de Dios. Cree que Dios te va a dar. Crea que Dios te va a dar. Este camino es para los que creen. Este camino es para los que tienen fe. Diga gloria a Dios. A su nombre. A los 17 años fue vendido José. Y a la edad de 30 años, él vio la respuesta de Dios. ¿Cuántos años pasaron? 13 largos y extensos años. Ahora, en esos 13 años, él pudo haber dicho: Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de lo que él me prometió. Pero en ningún momento José dijo eso. Le pasaron muchas cosas. No solamente fue vendido por sus hermanos, fue acusado también por la esposa de Potifar de intento de violación. La esposa, porque él llegó a trabajar en la casa de un egipcio llamado Potifar, y la esposa se había enamorado de José y lo seducía, lo perseguía, lo acosaba, lo seducía. Y un día se queda la mujer en la casa y José, no había nadie, absolutamente nadie. Y la mujer trató de tentar, de seducirlo sexualmente para que tengan relaciones sexuales. Sin embargo, José escapó de aquello, huyó de aquello, y por huir, por escapar, le inventaron una historia de que él intentó abusar sexualmente de la esposa del dueño de la casa. Cuando Potifar llega y se entera por boca de su esposa, se enciende en ira, se enciende en enojo, manda a llamar a José. ¿Y dónde termina José? En la cárcel. Es decir, construyendo este testimonio, número 1, fue vendido por sus hermanos. Número 2, fue acusado por intento de violación cuando él tenía condición de inocente. Y ahora, ¿dónde llegó a parar? En la cárcel. En la cárcel. Si ya estando en un país distinto a su país era muy complicado, si ya siendo esclavo era difícil, ahora imagínense, estando en otro país, en otra cultura, en otro lugar donde no hay familia, donde no hay papá, donde no hay mamá, donde no hay los hermanos que le amaban muchísimo, entre comillas, donde no hay nadie de su familia, y en una cárcel. Él no tenía papá cerca para ir a contar su problema, no tenía mamá cerca para ir y contar su problema, no había nadie de su familia. La gente que vivía ahí eran totalmente distintos a él. Él era hebreo, tenía una enseñanza, una cultura totalmente distinta a los egipcios. Los egipcios no creían en Dios, eran politeístas, creían en otros dioses. Pero ahí estaba José, aunque estaba en la cárcel, aunque era perseguido, aunque era acusado, ahí estaba creyendo, ahí estaba esperando. Pacientemente, dice David, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi oración. Diga gloria a Dios. Espera pacientemente. Vea la palabra de Dios, aquel ejemplo tan grande. 13 años esperó. Ay, hermano, tantos años esperaré. Usted no precisamente va a esperar los 13 años que esperó José. Puede ser meses, puede ser horas, puede ser minutos o años. Eso lo sabe Dios, eso está en el corazón de Dios. Pero de algo estoy seguro, bendito sea Cristo, que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir, porque escrito está: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Diga gloria a Dios. Tarde que temprano usted verá la promesa de Dios cumplido. Quizás alguien dice aquí: hermano, yo estoy orando para que mi hijo venga a la iglesia, para que mi hija venga a la iglesia. Quizás Dios ya te mostró, no lo sé, un sueño, una visión, algo puso en tu corazón que un día tu hijo estaría en la iglesia o tu hija estaría en la iglesia. Crea a lo que Dios te promete, crea a lo que Dios te entrega, no dudes. Diga gloria a Dios. Cuando José estaba en la cárcel, es verdad que su familia no estaba, es verdad que su familia estaba lejos, es verdad que sus hermanos ni se acordaban. Ahora, en esos tiempos no había redes sociales, no había ninguna red social, no había teléfono, no había nada. Él estaba incomunicado. Sus hermanos tal vez pensaban que ya estaba muerto, qué sé yo, bendito Jesús. Pero dice la Biblia que aunque estaba en la cárcel José,
ahí estaba Dios con José en la cárcel. Por eso, en la historia de la humanidad, en la historia del penitenciario, nunca se ha escuchado, a menos mi persona nunca ha escuchado, que un prisionero sea el director, de alguna manera, el que tenga las llaves de la cárcel. Quien en condición de preso, en condición de prisionero, de preso, tenía las llaves de la misma cárcel donde él estaba sometido, el propio José, porque él halló gracia delante de los ojos de Dios y delante también del carcelero. Diga gloria a Dios. Si Dios está contigo, usted va a hallar gracia delante de Dios y delante de los ojos de los hombres. Levante la mano, diga conmigo: Señor, dame gracia delante de tus ojos y delante de los ojos de los hombres. Amén. Cuando José estaba en la cárcel, aparece un copero y un panadero y le cuentan su sueño. Y José tenía un don, el don de entender los sueños, el don de discernir el mensaje de Dios mediante los sueños, mediante las figuras, las ilustraciones que Dios presenta en los sueños. Y José utilizó su don y empieza a decir al copero, empieza a decir al panadero, y lo que dijo, lo que interpretó, se cumplió exactamente. Ahora José dijo algo: acuérdate de mí, le dijo al copero, cuando estés restituido en tu cargo. Pasó el tiempo, el copero fue restaurado a su cargo y parece que se olvidó, hasta que el faraón, Dios le muestra un sueño y él no entendía, no discernía lo que él había soñado. Llamó a los sabios, a los magos, a los brujos de Egipto. Todos hacían su magia, su brujería, su encanto, y nadie decodificaba el mensaje detrás de esos sueños que el faraón había recibido. Sin embargo, el copero se acuerda de un tal José que entendía los sueños, que comprendían los misterios divinos. Alabado sea Cristo. Y dice: había en la cárcel un joven llamado José. Ahora José, cuando lo llaman el faraón, lo sacan, lo empiezan a bañar, le cortan la barba. Dios mío, cuando llega el cambio, todo empieza a transformarse. José ese día despertó muy de costumbre, quizás diciendo: hoy es un día más en la cárcel. Pero no era un día más en la cárcel, era el día de su victoria. Escuche bien, así también llegará la bendición para usted. Usted pensará que es un día cualquiera, pero es el día que Dios ha escogido, que Dios ha preparado para bendecirte. Diga gloria a Dios. Ese día menos esperado va a llegar a tu vida. ¿Acaso José sabía el día que el Señor le iba a bendecir? ¿Acaso José sabía el día que se iba a cumplir lo que Dios le prometió? No, José solamente sabía la promesa, pero no sabía el día. Mas Dios lo sorprendió. Aquel día se presenta donde Faraón le cuenta sus sueños. Dios mío, y el don de Dios se manifiesta en la vida de José. José empieza a contar, a interpretar. El Faraón queda estupefacto, boquiabierto, maravillado, sorprendido por la interpretación que José hacía de los sueños que él había recibido. De manera que José dijo, el faraón dijo: no hay otro hombre sabio, entendido como este. ¿Y qué hizo? Lo puso como gobernador de todo el país de Egipto. Ese es el Dios que promete. Diga gloria a Dios. Se cumplió lo que Dios prometió. Se cumplió la promesa. Se cumplió la profecía, se cumplió lo que Dios había dicho para la vida de José. Así también se va a cumplir la promesa de Dios en tu vida. ¿Quién tiene fe? Levante la mano, diga gloria a Dios. Así también se va a cumplir lo que Dios te ha prometido. No desista, no te desanimes. Quizá usted dice: hermano, usted no sabe lo que estoy viviendo. Es verdad, yo no sé. Y no es importante que yo lo sepa, porque yo quizás humanamente tampoco podría hacer algo. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tu vida al revés y al derecho. Quizás usted dice: hermano, estoy pasando momentos difíciles. Acuérdate de José. 13 años sufriendo, llorando, celebrando. Tal vez ni celebraba cumpleaños, tal vez ni usaba ropas nuevas. Todo vivía en una vida de miseria, de pobreza. Pero el día
que llegó la bendición, todo cambió. El faraón mandó a vestirlo de lino fino, le puso un anillo, le dio autoridad, empezó a ser honrado porque Dios estaba cumpliendo la promesa en su vida. Levanta la mano, diga así: el Señor cumplirá sus promesas en mi vida. Póngase de pie. Diga así conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Aumenta mi fe para recibir, alcanzar la promesa, tus promesas en mi vida. Oremos a Dios. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aumenta, Señor, nuestra fe para recibir tus grandes victorias. En nombre de Jesús, amén.